Hola, bienvenidas y bienvenidos a la sexta clase de problemáticas contemporáneas sobre medios de comunicación. Mi nombre es Tomás Bergero y esta semana vamos a cerrar la segunda unidad de la materia introduciendo una nueva perspectiva sobre los medios y las tecnologías de comunicación. En la bibliografía de la materia van a encontrar dos textos. En primer lugar, una entrevista muy interesante al filósofo canadiense Marshall McLuhan que resume las ideas centrales que desarrolló durante la década de los 60 y que fueron plasmadas en obras como La galaxia Gutenberg, de 1962, Comprender los medios de comunicación, de 1964, y El medio es el masaje, de 1967. En segundo lugar, vamos a leer un capítulo de nuestro libro de cátedra que introduce la perspectiva de la ecología de los medios, una corriente teórica que se conformó en torno a los postulados de Marshall McLuhan y otros intelectuales como Lewis Mumford, Jacques Ellul, Harold Innis, Eric Havelock, Neil Postman y Walter Ong, por nombrar algunos de los más reconocidos. Es muy probable que, pese a no haber leído ningún escrito de McLuhan, conozcan su nombre, hayan visto su rostro en la tapa de alguna revista, o junto a Woody Allen en una película que se llamó Annie Hall. I heard what you were saying. You know nothing of my work. You mean my whole fallacy is wrong. How you ever got to teach a course in anything is totally amazing. Boy, if life were only like this. E incluso puede ser que les suene alguno de los conceptos devenidos en aforismos que lo hicieron tan popular, como el medio es el mensaje, la aldea global o el aula sin muros, entre otros. Criticados por muchos de los intelectuales de su época y admirado por el Star System, McLuhan se consagró como el profeta de la era electrónica. De nacionalidad canadiense, Marshall se doctoró en literatura inglesa a los 31 años y a principios de los 60 se volcó al estudio de los efectos psíquicos y cognitivos de las tecnologías sobre la sociedad, hasta su muerte en 1980. Hoy sus ideas son retomadas para estudiar y comprender la naturaleza y transformaciones introducidas por los nuevos medios de comunicación, desde la web hasta la inteligencia artificial. Antes de seguir hablando sobre McLuhan, les propongo repasar brevemente lo que vimos en la segunda unidad. En la tercera clase leímos a Raymond Williams, uno de los padres fundadores de los estudios culturales ingleses. Tal como lo explicó Bianca en el video, Williams aborda las tecnologías en tanto instituciones sociales para devolverle ese espesor histórico y social que queremos recuperar en esta materia. Posteriormente, en la clase 4, leímos algunos de los principales referentes de la denominada sociología de la tecnología. Leímos a Pinch Bigger y después también leímos a Christine Hein, que concibe las tecnologías en tanto objetos culturales, habíamos visto. Bueno, McLuhan, por su parte, va a entender a las tecnologías y a los medios de una manera mucho más amplia, como prolongaciones de alguna facultad humana, ya sea psíquica o física. Así, por ejemplo, la rueda es una extensión del pie, el libro, acá tengo uno de McLuhan, el libro es una prolongación del ojo, la ropa es una prolongación de la piel y la electricidad es una extensión de nuestro propio sistema nervioso, va a decir McLuhan. Tal como lo resume el periodista Eric Norden en la entrevista que van a leer, McLuhan sostiene que todos los medios, en su propia forma tecnológica y más allá de los mensajes que se difunden a través de esos medios, ejercen una persuasiva influencia en el hombre y en la sociedad. El hombre prehistórico, o el hombre tribal también le llama, existía en un armónico equilibrio de los sentidos. Percibía el mundo mediante el oído, principalmente, pero también lo hacía a través del olfato, del tacto, de la vista y del gusto. A medida que fue desarrollando tecnologías que le permitieron extender sus habilidades y sentidos, ese equilibrio sensorial se vio afectado y en consecuencia se introdujeron transformaciones a nivel social. Según McLuhan, se han dado 3 innovaciones tecnológicas básicas. El desarrollo del alfabeto fonético, que arrojó al hombre tribal fuera de su balance sensorial y dotó al ojo de la preponderancia. El desarrollo de la prensa de tipos móviles en el siglo XVI, que ya estudiamos, que de alguna manera inauguró lo que McLuhan va a llamar la era mecánica,
Y en tercer lugar, el desarrollo del telégrafo en 1844, que anunció una revolución electrónica que, según obviamente McLuhan, a la larga acabará retribalizando al hombre, restaurando su equilibrio sensorial. Si en la era industrial predominaba la secuencia, ¿no?, la cadena de montaje, por ejemplo, y el pensamiento lineal, el telégrafo, el cine, el teléfono, la radio, la televisión, las computadoras externalizaron, en términos de McLuhan, nuestro sistema nervioso central, transformando todos los aspectos de nuestra existencia social y física. El hombre de la era eléctrica es un hombre multidimensional y retribalizado, integrante de una aldea que ahora es global, probablemente le suene eso. Un mundo del todo a la vez, en el que el tiempo se ha detenido y el espacio se ha esfumado. Bueno, cualquier parecido con la actualidad no es una mera coincidencia. Si bien la obra de McLuhan tiene plena vigencia, como dice el periodista científico Federico Cucso, a McLuhan no le interesaba el futuro sino el pasado y su presente. La obra de James Joyce, los panfletos de la Reforma Protestante del siglo XVI, la aparición de la perspectiva en el Renacimiento. De hecho, decía que miramos el presente a través de un espejo retrovisor. Solo nos damos cuenta del entorno que crean las tecnologías cuando éste ha sido reemplazado por uno nuevo. Esto último nos da pie para hablar sobre el otro texto que incluimos en la bibliografía obligatoria de la materia, aquel que introduce la perspectiva de la ecología de los medios, una corriente que, como dijimos, se conformó en torno a los postulados de McLuhan y otros intelectuales de Canadá y de Estados Unidos. Influido por la filosofía del proceso, de Whitehead, y el auge de disciplinas como la biología y la ecología, McLuhan adoptó una concepción sistémica y biologicista sobre las tecnologías y los medios de comunicación. Sostenía que los medios forman un ambiente o un entorno sensorial, un medium, decía él, ¿no? Le llamaba medium, en el cual nos movemos como peces en el agua. No nos damos cuenta de su existencia hasta que, por algún motivo, se vuelven visibles. Su ecología estaba totalmente volcada hacia las percepciones de los sujetos. Los humanos, decía, modelamos los instrumentos de comunicación, pero al mismo tiempo ellos nos remodelan sin que seamos conscientes de ello. El medio es el masaje, reza el título de uno de sus libros más conocidos. El medio nos da forma, nos modela. Esta perspectiva fue catalogada como la dimensión ambiental de la ecología mediática por un autor que probablemente conozcan, Carlos Scolari. Carlos también identifica otra forma de entender las metáforas ecológicas aplicadas a los medios. Él dice que también puede ser entendida como especies que coexisten en un mismo ecosistema, es decir, como entornos y como especies. Esta segunda interpretación se desprende de otra de las frases célebres de McLuhan que dice algo así como: ningún medio tiene sentido o existencia solas, sino solamente en interacción constante con otros medios. Así, por ejemplo, la radio es deudora de los periódicos y las orquestas. En los inicios de la televisión se podía ver a locutores de radio leyendo noticias en vivo. Más allá de estas cuestiones que están vinculadas con los contenidos y los formatos mediáticos, la dimensión intermedial de la ecología mediática, como la denomina Scolari, resulta de suma utilidad para desmentir la denominada profecía de sustitución de un medio por otro. Hace tiempo, por ejemplo, se dice que Internet iba a acabar con los medios impresos, como la prensa, digamos, como los diarios que nos llegan a nuestra casa o que compramos en un kiosco de revistas. Pero lo cierto es que estos coexisten y compiten por la atención de los usuarios, ¿no? Junto a otras especies como, no sé, la radio, la televisión y demás. En este sentido, es necesario entender que un medio es tanto un soporte tecnológico que permite que un contenido llegue a sus usuarios, como un conjunto de protocolos sociales y culturales asociados a ese soporte tecnológico, una serie de costumbres y ritos vinculados con el modo de consumo de estos contenidos. Lo que muere, en todo caso, es esa tecnología de distribución cuando es reemplazada por otra que cumple mejor su función.
Pensemos, por ejemplo, en la sucesión de las tecnologías de distribución de la música, ¿no? Comenzando por los discos de pasta, siguiendo por los cassettes, los CDs y los formatos digitales como el MP3. Por otra parte, cuando emergen nuevas formas de medios de comunicación, las formas antiguas generalmente no mueren, sino que continúan evolucionando y adaptándose. Los medios coevolucionan, va a decir Scolari, es decir, que evolucionan en conjunto y de forma interdependiente. En este sentido, vemos por ejemplo que la televisión adopta características propias del medio dominante de esta era, ¿no? Es decir, de Internet, incorporando aplicaciones y contenidos on demand. Y ahora, por ejemplo, durante la pandemia hemos visto cómo esa estética del cuadriculado, de las pantallas divididas propias de Zoom, se extiende a otros medios y a otros entornos y aparecen otro tipo de contenidos, ¿no? Tal como lo señala Carlos Scolari, en la última década la ecología de los medios se ha ido apuntalando como un marco teórico innovador y útil para los estudios de los procesos mediáticos de comunicación. La difusión de la World Wide Web, ¿no? Lo que llamamos la web, el desarrollo de una nueva generación de medios digitales interactivos y los procesos mediáticos de convergencia e hibridación renovaron el interés por un enfoque integrado de los medios de comunicación. Este revival facilitó la reincorporación de pensadores como Marshall McLuhan a las conversaciones teóricas y al mismo tiempo la consolidación institucional de la ecología de los medios en el contexto de los estudios de comunicación y las ciencias sociales. Bueno, buena lectura. La seguimos en el foro, en las actividades y quedamos a disposición por cualquier cosa que necesiten. Hasta luego.